De la misma manera vamos a invitar a continuación a dirigir la palabra al señor diputado nacional, don Carlos Raimundi. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por permitirme compartir esta mesa, a todos los que han trabajado tanto y vienen trabajando tanto por la construcción de esta agenda de futuro. Gracias a Juan, gracias allá lo veo, a Alejandro Ratti, Hugo Capulla, a Federico, que está aquí en la mesa, Luis Levín, Miguel Recondo, que han trabajado mucho, inclusive desde los albores de este proceso, desde los primeros encuentros del futuro en Chile, por iniciativa del senador Girardi. Y estos eventos, lo que Juan relataba de las escholas, la entrega de los premios Cresto, los congresos del futuro, estas reuniones, todas van contribuyendo a institucionalizar, por un lado, el tema, pero fundamentalmente a expandir la conciencia, que me parece lo más importante. Nosotros, humildemente, desde el Parlamento hemos presentado un proyecto de crear la Comisión de Futuro. Confieso que no hemos tenido el respaldo que esperábamos. Tal vez alguien pueda pensar que se puede pisar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la verdad que ustedes se imaginarán que tenemos ninguna intención de competir, sino todo lo contrario, de ayudar, de colaborar. Porque además yo creo que en el tema del futuro, las tecnologías tienen un papel muy importante, pero no tienen que llevarse todos los premios, digamos. Ahí el título de esta reunión tal vez enfatiza, digamos, la palabra que más impacta es la del futuro. Pero a mí me parece que ahí hay encerradas dos cosas sin las cuales no hay futuro, que es la cuestión de la no frontera y la cuestión del diálogo. Es decir, los problemas que hoy se presentan no se pueden resolver desde la lógica de las sociedades cerradas y no se pueden resolver sin una construcción colectiva de esa agenda. Por eso el tema de sin fronteras y de diálogo me parece que hay que ponerles tanto acento como a la palabra futuro, porque creo que va a ser muy difícil construir el futuro sin las otras dos, los otros dos conceptos, las otras dos nociones. Hace unos días se divulgó en todos los medios del mundo prácticamente una fotografía que conmovió mucho, que sensibilizó mucho a nivel de la opinión pública y que también trajo la aparente, a mi modo de ver, apertura de ciertas políticas. Es decir, políticas que negaban el problema de los refugiados, que los disfrazaban de la idea de inmigración ilegal, en lugar de ponerlos en el verdadero lugar donde había que ponerlos, lugar conceptual. Y entonces se abrieron algunas políticas de aceptación de una cantidad de miles de refugiados por cada uno de los países europeos. Claro, si ustedes me preguntan si yo comparo eso con lo anterior, con un derecho comunitario de la Unión Europea que sanciona o que está revisando una norma que sanciona a quien ayude a un inmigrante que esté en estas condiciones, inmigrante entre comillas, repito, desde luego prefiero que acepten una cantidad. Pero el problema es que se sigue sin atacar la cuestión nodal, que es la guerra, que es el desamparo, que es la miseria que estos habitantes están viviendo en sus respectivos países y en sus respectivos continentes. Y si alguien cree que el planeta no les va a cobrar
a los responsables ese olvido y ese desamparo, estamos equivocados. Entonces, ¿y por qué no se ataca el foco? Porque yo creo que en este momento el planeta, y el Papa lo define con una sabiduría muy grande, pero entre otras cosas el Papa ha hablado de una tercera guerra mundial en cuotas. Lo ha dicho con esas palabras textuales. Ahora, ¿una guerra entre quién y quién? ¿Una guerra por qué? Una guerra no declarada, pero muy potente. Bueno, yo creo que no tocan estas autoridades que por un lado ahogan financieramente a Europa, explotan los recursos del África y del Medio Oriente y arman las guerras, no tocan el foco porque eso comprometería sus intereses fundamentales. Ahí hay un conglomerado financiero, mediático, petrolero, armamentista, que está queriendo que el mundo sea gobernado por empresas y por grupos económicos y desoye la voz de los pueblos y de los estados. No puede ser que haya un desprecio por la figura del Estado en todo lo que implica regulación, salvo en que una persona que se ve expulsada de un Estado tiene la frontera para no poder entrar en el mío. En el único punto donde vuelve a valer y a tener valor la categoría del Estado Nacional para este conglomerado que intenta avasallar, atropellar cualquier noción de Estado, cualquier noción de gobierno popular, en el único punto es en este de la circulación de las personas. Entonces, esto forma parte de una construcción de una alianza por una nueva gobernanza en el mundo. Si van a ser las empresas o van a seguir siendo los modelos democráticos basados en la expresión de la voluntad de los pueblos. Este es un modelo que no puede resistir. Otra cosa que estaba pensando es que la agenda del futuro no es del futuro, la agenda del futuro es ya. Estamos ya llegando tarde a la agenda del futuro. Porque del otro lado hay que defender un sistema donde no más de un 4% de la población mundial consume un tercio de la energía mundial. Ese sistema no se puede sostener, porque ese sistema fabrica chicos que queden muertos en las playas. Ese sistema reproduce al Mediterráneo, que no es el Mediterráneo que fue premiada como la canción hispana más escuchada desde Joan Manuel Serrat, sino que es una fosa común de muertos y de desamparados. Y ese sistema de apropiación de los recursos, ese sistema de lógica permanentemente de acumulación desenfrenada, no puede resistir. No puede resistir. Escuchándolo al senador Girardi cuando él dice, fíjense qué paradoja, Chile por cada tonelada de cobre fino que exporta 90 toneladas de agua. Pero resulta que la fuente de los recursos está en la zona más desértica de Chile. Quiere decir que la zona donde más agua le falta es la que más agua exporta. Bueno, este sistema de contradicciones y de paradojas permanentes no se puede sostener. En un mundo que tiene que, en lo que tiene que ser austero, el mundo, es en la producción de calorías, de energía. Tiene que ahorrar los recursos que sean escasos. Porque si uno pretendiera, si uno tomara la lógica tradicional del desarrollo, uno debería pretender que los pueblos más olvidados alcancen en algún momento el nivel de desarrollo de Vancouver, por ejemplo, o de Copenhague. Bueno, si eso sucediera, harían falta 5 planetas Tierra en términos de recursos energéticos. Quiere decir que ahí hay que tener austeridad de recursos. Sin embargo, por cada caloría que se produce en el mundo, se invierten 10 calorías. Es decir, por cada unidad energética que se produce, se invierten 10, pero ni siquiera en el proceso productivo. Solamente 2 o 3 son en el proceso productivo. Lo demás es logística, transporte, servicios, empaque, marketing, comercialización.
propaganda, en un mundo que tiene que ahorrar fuentes de energía. Y esto es porque se han creado estos problemas de las grandes urbes que reproducen este sistema, que además fomentan problemas ambientales y problemas de inseguridad, a los cuales no hay forma de resolver si no se cambia el modelo, la filosofía, la lógica, la base del modelo de desarrollo. Y esto implica pensar entonces en nuevas formas de propiedad, en nuevas formas de distribución de renta y en organizaciones urbanas a escala humana, en lo que nosotros llamamos una relación entre la ciudad y la producción que necesita una nueva ruralidad en un país como la Argentina, en países como los nuestros, en formas de propiedad colectiva, cooperativa, como lo establecen las nuevas constituciones de algunos países de América del Sur, que además ya no hablan de la acumulación material, sino que han acuñado el concepto del buen vivir. Uno se pregunta, y voy concluyendo por el tiempo, ¿quién es propietario de los recursos? ¿Quién es propietario de las riquezas que hay debajo de la tierra? Ya sea en términos de minería, en términos de hidrocarburos o en términos de fertilidad rural, como tiene nuestro país. ¿Quién es la propiedad es colectiva. Esos recursos son de la sociedad, son del pueblo. Y sin embargo, la renta por la explotación de esos recursos, una mínima parte va al pueblo y la mayor parte va a los grupos concentrados de las multinacionales biotecnológicas o de las grandes exportadoras. Hay que cambiar esa ecuación. Entonces, ¿es una cuestión solo de nuevas tecnologías? No, porque siempre hubo, en todas las etapas de la humanidad, hubo nuevas tecnologías. No quiero remontarme a la antigüedad. Cuando yo era chiquito decían que la televisión iba a terminar con el cine, que la calculadora iba a terminar con la capacidad de suma y resta de los chicos, y así sucesivamente. Y la humanidad se va dando maña para ir reformulando cómo se enfrenta a esas tecnologías. No es una cuestión de nuevas tecnologías, porque las tecnologías siempre fueron instrumentos. Siempre fueron instrumentos. Y si ese instrumento va a ser para la liberación del plan de vida de cada ser humano o para el sometimiento, tiene que ver con los valores con los cuales se manejen esas tecnologías, no con la tecnología en sí mismas. Por eso termino con algunas ideas que he tomado del senador Girardi, que permanentemente machaca, insiste y recalca la cuestión de que esto necesita un pensamiento que no tenga la linealidad del racionalismo, que necesita un pensamiento mucho más abierto, mucho más complejo. No alcanza con la lógica cartesiana de la modernidad. Todas construcciones eurocéntricas. Todas. Si ustedes le preguntan en qué otro lugar que no fuera Europa tienen validez las categorías de la Edad Media, de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea, es pura y exclusivamente producto de la colonización cultural que nosotros tenemos. Ni en América, ni en el Extremo Oriente, ni en el Oriente Próximo, ni en África tienen validez ninguna de esas categorías. Ninguna coincide con las etapas de desarrollo real de esos pueblos autóctonos. Son todos productos de la exportación cultural. ¿Qué son esas las trabas que hay que romper? Básicamente para construir esta agenda del futuro. Una sociedad que reemplace el desenfreno productivista por una lógica más regenerativa de los recursos. Y una sociedad que reemplace el individualismo y el centralismo en la toma de decisiones por la horizontalidad, por las sociedades abiertas, amigables, que dialogan. Por eso, tan contento de poder estar presente en estos eventos de la construcción del futuro. Ustedes fíjense que siempre
están los que machacan para dividirnos. Por eso esta cuestión de que el diálogo no tiene que tener fronteras y tenemos que empezar por nuestra región, como tan bien lo decía nuestro compañero, y como con el trabajo que están haciendo a nivel regional desde la Federación de Municipios, es que hay que sentar las bases conceptuales de la nueva agenda. No es solo una cuestión de nuevas tecnologías, imposible que estén ausentes, imposible no abordarlas, imposible no incluirlas, pero digo, lo central para que la agenda del futuro sea distinta es la construcción de nuevos valores descolonizados culturalmente sobre cuáles son las formas en que vamos a desarrollar esas tecnologías. Muchísimas gracias.